Hola a todas y a todos y muy bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de entornos metodológicos de desarrollo dentro del máster de Dirección y Tecnologías de la Información, TI. Y bueno, pues ya estamos en el tema 5, ¿vale? Entonces, fijaos que hemos estado viendo los dos primeros bloques, dos bloques muy importantes. Ahora vamos a hacer un repaso de todo para situarnos ya en este tercer bloque de la ejecución de un proyecto ágil. Pero antes también, como nos queda una semana para la entrega de la segunda actividad, quería preguntar, Brian, Jesús, Lina, Najaliel, Ricardo, los que veáis luego la sesión, si tenéis alguna duda de la actividad, la segunda actividad para entregar, ¿vale? Pues lo podemos ver ahora a través de los foros, todo lo que necesitéis, ya sabéis que me podéis ir indicando, ¿de acuerdo? Y lo vamos resolviendo. Entonces, ya sabéis que en esa actividad lo que estamos haciendo es el lanzamiento y los requisitos ágiles. ¿Vale? Entonces, va a ser la actividad, digamos, intermedia para luego ya posteriormente la actividad 3 que presentaremos la semana que viene. Empecemos ya con la parte de la planificación ágil del proyecto transversal que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto y si no hay ninguna duda principal que podamos ver, sí que mm, quisiera pues animaros a que realicéis todos esa actividad segunda, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que las calificaciones de la evaluación de la evaluación continua es súper, súper importante. Así que en ese sentido, pues os animo bastante a que podáis realizarlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hemos visto en los primeros bloques? Fijaos, nosotros hemos estado viendo la importancia que tiene el enfoque ágil. ¿Quiere decir que el enfoque ágil ya de siempre vamos a tenerlo por encima de lo que sería el enfoque tradicional? No es esto. Lo que pasa es que la gran mayoría de proyectos hoy día sí que se está llevando a cabo con un enfoque de cambio, un enfoque de adaptación. Entonces hay mucha necesidad de aplicar precisamente una metodología ágil. Por tanto, vemos muy importante dentro de la gestión de proyectos actuales, ya sean proyectos industriales, proyectos de investigación, proyectos de construcción, de empresa, de software, de tecnologías de la información en líneas generales, que es lo que estamos viendo nosotros, pues al final cuadra muy bien con el llevar a cabo ese enfoque ágil. Ahí empezamos a ver metodologías ágiles principales como Scrum, Kanban, XP, de acuerdo, Lean y otras, ¿no? En este sentido, abordamos más en profundidad algunas de ellas. Ya sabéis que empezamos a trabajar con Scrum y Scrum lo que asienta son mucho las bases de muchos de los conceptos que estamos viendo actualmente. Por ejemplo, en la sesión de hoy vamos a ver los sprints, las iteraciones. Básicamente esto es un concepto que viene de Scrum y que al final es lo que te determina esa acción de hacer la iteración correspondiente con una serie de historias de usuario, requisitos que vamos a recoger, ¿vale? Abordaremos esto ahora después más en profundidad. Pero estuvimos viendo eso, Scrum, también vimos cuáles son las responsabilidades, el Scrum Master, el Product Owner, el equipo de desarrollo, vimos los artefactos y los eventos. Entonces, en los artefactos al final tenemos el Product Backlog, el incremento, ese sprint que hemos estado comentando. ¿Qué es el Product Backlog? Ya sabéis que el Product Backlog al final es la pila de requisitos priorizada. En Kanban estuvimos viendo que es una representación de todo lo que vamos a llevar a cabo y nos sirve como un tablero, entonces sirve como una metodología y también como una herramienta para visualizar cómo vamos avanzando. Tiene una serie de estados, vamos viendo que pasamos desde izquierda a derecha. Luego que estuvimos viendo también Lean. El enfoque de Lean es súper importante porque Lean nos permite trabajar sin desperdicios. Oye, ¿por qué vamos a repetir un trabajo? ¿Por qué vamos a sobreproducir? ¿Por qué vamos a hacer acciones que son innecesarias? Ese es el enfoque también de la filosofía que hay detrás de Lean. ¿Vale? Y visto todo esto, abordamos el bloque 2. En el bloque 2 recordáis que estuvimos viendo la parte del lanzamiento del proyecto y la estimación. Por un lado, el lanzamiento del proyecto es donde empezamos a ver la visión unificada del proyecto, el elevator pre-pitch, el product box, todo lo que al final nos compone el entender claramente, que todo el equipo entienda claramente
cómo vamos a trabajar en el proyecto. Entonces, visto todo este punto, empezamos ya a trabajar también con la parte, digamos, de la priorización de las historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Pues ojo, son esas acciones, esos requisitos que llevan las personas, los usuarios que van a utilizar nuestra plataforma. ¿Y qué son esas personas o usuarios? Pues son lo que nosotros definimos como los perfiles, con la técnica persona definíamos esos perfiles que son los que van a utilizar el software, el producto que nosotros vamos a desarrollar, vamos a construir. Entonces, si vamos desglosando, esas personas son los perfiles que van a utilizar el producto. Luego tenemos las historias de usuario o requisitos, que son las funcionalidades que vamos a tener que desarrollar para que esas personas puedan utilizar el producto acordemente. Y luego tenemos que priorizar esas historias de usuario. ¿Qué es eso de priorizar? Pues ya recordáis que es poner en orden cuáles serían para el product owner, que es la que tiene la relación con nuestro cliente, los requisitos de mayor importancia. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en determinar una pila que se denomina Product Backlog. Y el Product Backlog tiene esa pila de requisitos o historias de usuario priorizadas. ¿Que hemos definido 20 historias de usuario? Tenemos que ver cuál es la primera, cuál es la segunda y así sucesivamente. Pero claro, ahí no queda todo. Hay una parte importante también y es estimar cuánto se tarda en una historia de usuario. Ahí es donde nos metemos. Bueno, en la parte de priorización utilizamos diferentes técnicas. Hay diferentes técnicas. Nosotros trabajamos principalmente con la técnica Moscú, recordáis, ¿vale? Pero luego hay otras como tipo Kano. Y en la parte de estimación trabajamos con diferentes técnicas también. Nosotros empezamos a ver muchos ejemplos de Planning Poker. Planning Poker vota el equipo, decide cuánto la estimación de lo que tarda cada una de las historias de usuario. Y para eso se determina en puntos de historia. Recordad que los puntos de historia es una unidad relativa que nosotros no estamos viendo todavía pues ni horas, ni ningún tipo de espacio temporal. Lo que estamos viendo es qué capacidad tiene relativamente el equipo de construir esa historia de usuario. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pues esto estimamos que se puede tardar un punto de historia. Y esto es el doble de la primera. Ah, pues 2 puntos de historia. Y esto pues ocupa lo mismo que ocupa la primera y la segunda. Ah, pues 3 puntos de historia. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente vamos abordando la estimación con una técnica tipo Planning Poker que todos los miembros del equipo votan y se tiene que poner en común y estar bien acordado, ¿de acuerdo? Luego, para terminar la parte de la planificación, lo que entramos es en el detalle de el roadmap y la hoja de rutas. Recordáis que si yo os pongo por aquí el roadmap, lo que tenía es la duración del proyecto, el peso del backlog estimado, las iteraciones que vamos a tener por semana y nos va a determinar una hoja de rutas en la cual nosotros vamos a decir, vale, si el proyecto dura tanto, el product backlog tiene tanto peso, nosotros lo que vamos a determinar es que vamos a tener tantas iteraciones y cada iteración va a ocupar tantos puntos de historia. Y el release plan es ya el que nos va a determinar lo que vamos a tener dentro de un release plan, las iteraciones que vamos a tener dentro de un release plan, por ejemplo, imaginaos, aquí tendríamos en este release plan 3 iteraciones, ¿vale? En estas 3 iteraciones, ¿cuáles son exactamente las historias de usuario que vamos a llevar a cabo? Pues en base a las que caben, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, dentro del sprint, en base a los puntos de historia que hemos definido que ocupa cada sprint, si cada iteración hemos dicho que son 23 puntos de historia, pues recordad que nosotros teníamos todas nuestras tareas definidas en nuestro proyecto de Finance, todos nuestros requisitos. Ahí lo que hacíamos es que íbamos cogiendo en base a la priorización que ya tenemos y la estimación nos va a determinar los valores de los puntos de historia, 5 más 8 13, más 8 21, más 2 23, por tanto, este sería el primer sprint en orden. El segundo sprint sería este y el release plan lo que nos da ya es ese plan de entrega, ¿vale? Entonces, estamos en ese punto. Y, por tanto, ¿qué nos toca ahora? Pues el bloque 3 es un bloque muy interesante sobre la ejecución de sprints y el seguimiento del proyecto, ¿de acuerdo? Y también, pues, toda la parte de el funcionamiento del equipo ágil. En concreto,
¿Qué vamos a tratar en el tema 5? Pues vamos a dividirlo en dos clases. La clase de hoy, que es cómo se planifica una iteración, para entender muy bien, vamos a enfocarnos solo en esta parte para entenderlo bien. Y la clase de la semana que viene es el cómo se visualiza y gestiona el flujo, cómo es el transcurso de la iteración, ¿vale? Y luego finalmente presentaremos la actividad 3 de planificación de un proyecto ágil la semana que viene. Entonces nos centramos en esta primera clase y lo que vamos a aprender en esta primera clase, por tanto, es qué es el sprint planning, cómo planificamos esa iteración y cuándo y cómo se realiza la planificación de cada iteración. Posteriormente, en la segunda clase, usar el tablero Kanban dentro de una iteración, conocer los detalles y reuniones en una iteración, porque al final ahí tenemos que ver, oye, tenemos que hacer una reunión diaria. Recordáis, ¿no? Cuando hablábamos en Scrum de los eventos que teníamos, tenemos que hacer una reunión demo para demostrar al cliente cómo vamos. Tenemos que hacer una reunión de retrospectiva, de refinamiento por si tenemos que modificar algo. Todo esto pues, lo veremos la semana que viene. Por tanto, problema a resolver hoy. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro objetivo hoy? Entender cómo se planifica una iteración. ¿Vale? Bien, ¿queda claro este resumen que hemos hecho de todo? ¿Sí? Brian, Edgardo, Jesús, Lina, Luis Javier, Jaliel, Ricardo, Ginette, muy bien. Vale, perfecto. Por cierto, Luis Javier, he visto que tengo un mensaje en el foro tuyo y estaba viendo para contestarlo ahora después de la clase, ¿vale? No te preocupes porque igual se ha quedado ahí la actividad de ahí, ¿ok? Quédate tranquilo, ¿vale? En cualquier caso, siempre las actividades tienen el mismo puntaje para todos los miembros del equipo, ¿vale? A lo mejor está oculto alguna cosita y no, pero no te preocupes que luego lo chequeo, ¿vale? ¿Ok? Estupendo, Luis Javier. Vale, perfecto. Bueno, entonces, chicos, muy bien. Jesús, Brian, estupendo, gracias. Eh, Nuestro proyecto Finance. ¿Recordáis que teníamos el roadmap que tenía una duración del proyecto de 12 meses, 52 semanas, ¿vale? Y el peso del backlog era de 600 puntos de historia con la estimación realizada, ¿de acuerdo? Dijimos que teníamos iteraciones de 2 semanas, ¿vale? Por tanto, 26 iteraciones, dado que tenemos 52 semanas, y que las iteraciones, si dividimos los 600 puntos de historia entre esas 26 iteraciones que vamos a tener, nos van a dar 23 puntos de historia por iteración. Esto se entiende, ¿verdad? ¿Ok? Vamos bien. ¿Sí? Esto lo vimos también la semana pasada, ¿recordáis? ¿Sí? A veces me pongo muy pesado preguntando, pero bueno, prefiero que me confirméis. Estupendo, claro, genial. Recordáis también entonces que vimos, como hemos estado diciendo anteriormente, vale, Luis Javier, Jesús, gracias, que teníamos esos release plan, que era nuestro plan de entregas, y que ahí determinábamos los sprints, el sprint 2, el sprint 3, 2, el sprint 1, el sprint 2 y el sprint 3, ¿vale? Y que en cada sprint ya teníamos nuestras historias de usuario, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿cuándo deberíamos planificar al detalle? Esa pregunta es interesante porque yo recuerdo, por ejemplo, el estar trabajando en bastantes proyectos a nivel internacional con diferentes empresas en ámbito más académico, ámbito más industrial, etcétera. Y en muchos de los proyectos que trabajábamos con un enfoque tradicional o un enfoque intermedio, nuestras reuniones se alargaban mucho, las kick-off meetings algunas veces eran hasta de 1 o 2 días. Y luego en la parte de la planificación se pretendía planificar todo al detalle, un cronograma de actividades, recordáis, ¿no? Ese tipo de proyectos que también estaréis trabajando hoy día y que, ojo, en muchos proyectos todavía son muy válidos, porque realmente es cierto que tendríamos que tener en cuenta que muchos proyectos funcionan muy bien con una metodología tradicional, ¿vale? Pero si bien es cierto, como hemos dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta que hoy día la mayoría de los proyectos, pues al final trabajarán con un enfoque ágil porque necesitamos estar atentos a los cambios y poder adaptarnos. Por tanto, tenemos el roadmap, tenemos el release plan, pero esto es a alto nivel. Es el momento en el cual ya tenemos que planificar en detalle lo que vamos a hacer los próximos días y semanas. Y ahí es donde ya vamos a ir planificando. Pero fijaos que vamos a ir planificando en esas días y semanas. ¿Tiene sentido ir planificando más allá de 2, 3 semanas si todo puede cambiar?
Pues ahí es donde tenemos que ser conscientes de que todo, precisamente al poder cambiar, la planificación que nosotros hagamos será un trabajo extra. Por tanto, nosotros lo que hacemos es ir planificando con un sprint. Lo que se denomina aquí es, vamos a planificar nuestro sprint, ¿vale? Que es nuestro primer sprint, ¿vale? Entonces, en el último momento, ¿vale? No lo antes posible, es cuando nosotros empezamos a planificar. Recordad, por tanto, nuestros horizontes principales de planificación, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos también la parte del Vision Product, de la visión del producto que tenemos por ahí, y que también el otro día estuvimos hablando de que un horizonte también puede ser la parte de las reuniones, de la daily, etcétera. Los tres enfoques principales de planificación que tenemos es el roadmap, el release plan y el sprint planning, es decir, la hoja de ruta, la planificación de entregas y la planificación de la iteración, ¿vale? Por tanto, una vez que estamos aquí, recordáis el otro día que estuvimos hablando de estos dos. El roadmap es el que nos va a trabajar a nivel estratégico. ¿Por qué? Porque categorizamos los requisitos priorizados y determinamos una hoja de ruta. El release plan es el que va a trabajar a nivel de entregas, porque planificamos ya cuándo se deben entregar los incrementos en cada iteración y el release final. Y ya para la propia iteración en sí, ya lo que hacemos es hacerlo a nivel de desarrollo táctico. Es decir, ahí ya es donde hacemos la ejecución del sprint, de la iteración. Por tanto, planificamos historias de usuario y tareas para la iteración y obtenemos directamente la parte funcional del producto. Fijaos que es, por tanto, súper importante entender, digamos, este enfoque que tenemos aquí para saber que vamos desglosando todas las necesidades que vamos a ir teniendo. Es decir, que nosotros cuando estamos en el roadmap no vamos a ir más allá de los detalles, ¿de acuerdo? Nos quedamos en ese punto. Cuando estamos en el release plan, nos quedamos en el punto del release plan. Es decir, vamos de un enfoque digamos, más estratégico a un enfoque de entregas y a un enfoque de desarrollo, un nivel de desarrollo, ¿vale? A ver, tenemos por aquí una pregunta. Dice Ricardo, ¿debería planificarse con cierta anticipación con la finalidad de obtener los recursos, requisitos, herramientas disponibles previo al inicio del sprint? Vale, a ver, la planificación de esa anticipación para poder tener los recursos, las herramientas, etcétera, cierto modo nosotros sí que tenemos que entender y saber qué dependencias tenemos, qué tecnologías necesitamos, qué herramientas necesitamos, etcétera, etcétera. Es decir, mm, eh, hay que tener una planificación anticipada, pero ligera y estratégica, basada en este roadmap estratégica. Es decir, no lo vamos a hacer totalmente rígido, no lo vamos a hacer cerrado como se hace en un enfoque tradicional. Imaginaos cuando nosotros hacemos un enfoque tradicional y lo hacemos cerrado cuando queremos volver hacia atrás, ¿vale? Es decir, Scrum, muy importantísimo, no elimina la planificación y no elimina una planificación anticipada. Pero como decía anteriormente, esa planificación anticipada va a ser una planificación anticipada en el momento responsable, pero en la parte de las necesidades. Y nosotros previamente hemos hecho también un análisis de las necesidades que tiene el proyecto, de las tecnologías que vamos a llevar a cabo, de las herramientas que vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Por tanto, hay muchas veces que se piensa que Agile significa improvisar sobre la marcha, pero realmente no es esto. Realmente en Agile lo que hacemos es planificar mejor y con más foco, orientado al momento en ejecución, cuando hay más información fiable. Es decir, si hay una preparación antes del sprint, obvio, pero no la convertimos en un exceso de administración, burocracia, con gestión, etcétera, etcétera. Entonces, antes de iniciar el sprint, ¿qué hacemos? Pues tenemos al equipo, junto con Product Owner, con el Scrum Master, aseguramos que las historias del backlog están claras, están priorizadas. Se hace un refinamiento del backlog en caso de ser necesaria. Para eso hay una revisión de una reunión, que eso lo veremos la semana que viene. Los recursos, las herramientas necesarias están disponibles, están definidas.
se han aprobado los accesos, los entornos de prueba, los materiales, las licencias, los servidores, las tecnologías que vamos a utilizar, todo esto ya se prevé, ¿ok? Y el equipo conoce bien el contexto y el objetivo y los objetivos, es decir, qué valor se espera entregar, por qué es importante, cómo encaja, digamos, con el producto global, todos esos aspectos siempre son importantes. Pero la clave en Agile está en el equilibrio, es decir, ya sabéis que el principio ágil dice planifica lo suficiente para empezar, digamos, ¿vale? Planifica esa parte, pero no tanto como para bloquear el cambio. Es decir, yo no quiero estar totalmente cerrado como hace el enfoque tradicional que te está haciendo que el cambio sea muy complicado, ¿de acuerdo? Por tanto, es, digamos, una planificación que nosotros llamamos adaptativa. Como recordáis, estuvimos hablando ya la semana pasada, una planificación ligera, flexible, digamos, cercana ya al momento de ejecución, donde ya aseguramos que el equipo puede adaptarse precisamente y de buena manera a los retrasos que pueda haber, a los cambios, etcétera. ¿Vale? ¿Ok, Ricardo? Estupendo, muchísimas gracias. Vale, entonces, genial. Estamos en este punto y entramos en el sprint planning. Fijaos lo importante que es el sprint planning, donde nosotros lo que definimos es el sprint backlog, es decir, en el backlog, básicamente nosotros al final vamos a tener las historias de usuarios que entran en juego. Y el sprint goal es lo que nosotros tenemos como objetivos, que es lo que he dicho anteriormente, que entendemos que se tiene que conseguir en ese sprint. En este sprint tenemos que desarrollar tal cosa, ¿vale? Si yo me voy un poquito más adelante, veremos cosas como esta. Fijaos que nosotros estaremos en un sprint en el cual, por ejemplo, estamos diseñando panel de resultados, ¿vale? Entonces estamos trabajando en ese primer sprint, ¿de acuerdo? Vamos, volvemos entonces por aquí y entendemos qué es, por tanto, el sprint planning. El sprint planning es la reunión que inicia la iteración, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en el primer punto en el cual, después de tener el roadmap y el release plan, tenemos que empezar a ejecutar, ahí vamos a tener esa primera reunión que va a dar lugar a la iteración, al sprint. Entonces, este sprint planning, ¿vale? Que es una reunión en sí, va a definir qué entregamos y cómo lo haremos en concreto. ¿De acuerdo? Se co-crea por todo el equipo. Es decir, como decía, vamos a trabajar todo el equipo en esa reunión. Y básicamente, los bloques importantes de la reunión son, primero, entender qué entra, qué historias de usuario van a entrar. Y segundo, entender cómo se hace. Por eso esa planificación tenemos que tenerla bien controlada, ¿vale? Recordad el proyecto de Finance en el cual el equipo decide qué funcionalidades construir en los próximos 14 días, que son las 2 semanas que dura una iteración, ¿vale? Ahí es donde empezaríamos a trabajar ese punto. Por tanto, planificada la release, ¿vale? Es el momento, esto es muy importante, ¿vale? Este esquema que os pongo aquí. Es el momento de planificar ya a nivel de detalle de las tareas que se van a resolver en una iteración. Es decir, nosotros ya tenemos el detalle de las tareas que se van a empezar a ejecutar en esa iteración. Ojo, recordad que si nosotros tenemos una historia de usuario que ocupa bastante, la vamos a dividir en tareas y la metemos en nuestro Kanban y empezamos en el tablero a ir moviendo esa tarea, ¿vale? Es el punto, por tanto, en el que asignamos horas de trabajo a cada tarea y las tareas se asignan a personas. Hasta el momento, nosotros hemos estado hablando, recordáis, de puntos de historia que estiman lo que tarda una historia de usuario. Ahora empezamos a trabajar con horas de trabajo y empezamos a asignar ya las tareas concretas al equipo. Y ahí es donde tenemos que decidir si tenemos una historia de usuario que se divide en X tareas y qué tareas van a hacer cada miembro del equipo. Esto se lleva a cabo sobre un Kanban, que es lo que he dicho anteriormente. Y entonces es lo que os decía anteriormente, que tendremos pues algo como lo que vemos aquí, ¿vale? Tendremos normalmente las tareas de color que van por ejemplo, asignadas a una persona, ¿vale? Entonces esas tareas estarán asignadas a una persona.
sabremos ya cuántas horas vamos a tardar en realizar cada una de las tareas. Hay tareas que están divididas, que vienen de una historia, de una misma historia de usuario, etcétera, ¿vale? Y esto es algo que hacemos sucesivamente para todas las iteraciones del proyecto. Es decir, una tras otra se va a planificar justo antes de cada iteración lo que vamos a hacer. Planificamos, por tanto, en detalle el trabajo que va a tener lugar y cómo vamos a gestionar todas las tareas para que se finalicen, ¿vale? Y cuando finalicen las tareas de una iteración, entonces entraremos en la siguiente iteración, ¿vale? Con sus tareas en detalle y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que durante una iteración nosotros no vamos a hacer cambios, pero puede que cuando terminemos una iteración, tengamos la reunión de refinamiento, haya que hacer algún cambio y por tanto ahí tenemos que empezar a chequear otra vez el Product Backlog, ver si hay que repriorizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es importante de entender porque, claro, realmente nosotros al final tenemos que tener en cuenta que, digamos que los cambios los vamos a llevar a cabo cuando corresponda, obvio, ¿vale? No lo vamos a hacer durante el sprint, ¿vale? Durante el sprint. Vale, dice Ricardo, el orden de ejecución de las actividades se basa o respeta el orden prioridad que las originales historias de usuario tenían en el Product Backlog. Efectivamente, Ricardo, muy bien. Ese es el punto, ¿vale? Recordad que nosotros estuvimos viendo, a ver si puedo cargar la presentación de la semana pasada, ¿vale? Un momentito. Compartimos por aquí la presentación de la semana pasada y recordaréis ahí en esa presentación que nosotros teníamos nuestro Product Backlog, ¿vale? Nuestro Product Backlog gestionará los release, van a gestionar las historias de usuario en el orden de lo priorizado. Por tanto, el primer release será la primera parte, el segundo release la segunda parte y así sucesivamente. Esto quiere decir que las historias de usuario que estamos viendo aquí, fijaos, las que tienen más, comprar, vender criptomonedas, recomendación automática, simulación para educación, visualización básica del portfolio o gestión de cuentas personal, serán las que vamos a lanzar primero. Por tanto, en nuestro primer sprint, nosotros vamos a tener estas historias de usuario, ¿vale? 5, 8, 13, 8, 21, 20, 21, 20, 22, ¿vale? Y 23, 24. Aquí los valores entre los 23 y los 24 puntos de historia tenemos que ver, que decidir cuáles cuadran, cuáles entran, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre lo tenemos que ir haciendo en base al respetar el orden. Que no entra alguna de estas, se pasa a la siguiente y esta se haría en la siguiente, en el siguiente sprint backlog, ¿vale? Pero entonces, si nos vamos a ir, como digo, comprar, vender, recomendación, simulación para educación, etcétera, nos vamos ahora a lo que tenemos en lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Un momentito. Por aquí, aquí. ¿Vale? Nos vamos aquí y veremos que estamos diciendo que tendremos comprar, vender criptomonedas, recomendación automática, simulación para educación, gestión de cuentas personal. Fijaos que hemos decidido, recordáis que la visualización básica del portfolio estaba también por aquí, pero hemos decidido, ¿vale? Para que nos quepa esta, meterla de 2 y dejarla de uno, ¿vale? 5 y 8, 13 y 8, 21 y 2, 23 puntos, ¿vale? Entonces, lo mismo de nuevo, si volvemos a la anterior, nos vamos aquí, tenemos que las que hemos cogido serían, serían las que os voy a marcar aquí, que son esta y esta, ¿vale? Marcamos por aquí. Y luego esta, ¿vale? Simplemente por el hecho de que 5 y 8 es 13, 21. Si cogemos esta 22, nos sobra un punto de historia. Por tanto, hemos dicho, cogemos esta, 2, ¿vale? Completamos los 23. Y este más
como es igualmente un más, este lo llevamos a la segunda, ¿vale? Entonces, la segunda, pues la segunda, cogemos ya empezamos a coger las otras que tenemos, es decir, la visualización básica del portfolio, el historial de movimientos, la autenticación y la seguridad básica, el análisis avanzado, las alertas personalizadas, métricas financieras personalizadas, etcétera. Es decir, ya vamos a ir cogiendo todas las que nos quedan de más, ¿vale? Que voy a poner como aquí en otro colorcito, vamos a ver, por aquí. ¿Vale? Y luego, pues, el resto de mast, listas personalizadas, todas estas cuadran porque tenemos un punto, 3 puntos, 8 puntos y 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Podemos coger hasta las métricas financieras personalizadas que tendríamos, por ejemplo, en ese caso, 20 22, y nos quedaría pues un punto libre. Porque si cogemos la siguiente, de todos modos, no nos va a caber porque tiene 5 puntos. Y si cogemos estas dos, nos van a quedar 2 puntos. Por tanto, cogemos esta. ¿Entendéis, no? O sea, nos puede quedar algún punto libre, obvio, no pasa nada. Tendremos, por tanto, visualización del portfolio, historial de movimiento, autenticación y seguridad, análisis avanzado, alertas personalizadas, métricas financieras. Vale, nos vamos ahora al tema en el que estamos viendo. Y efectivamente en el Sprint 2 tenemos visualización básica del portfolio, historial de movimiento, autenticación y seguridad básica, análisis avanzado, alertas personalizadas, métricas financieras personalizadas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Todo ok con esta parte, por favor? Ay, espérate, que no he compartido lo último. Un momentito, perdón. Ta, Aquí. Aquí estábamos lo que estábamos diciendo. Visualización básica del portfolio, historial de movimiento, autenticación seguridad básica, análisis avanzado, alertas personalizadas, métricas financieras personalizadas. ¿Ok? ¿Sí? Lo tenemos bien hilado, ¿no? Bien atado. ¿Cierto? Genial, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, Ricardo, Lina, Jesús, genial. Dice Ricardo, ¿quiénes intervienen en el sprint planning, teniendo en cuenta que es una reunión estratégica? Muy bien. En el sprint planning, como decía anteriormente, vamos a tener a todos los miembros del equipo trabajando. Es decir, nosotros en este punto, aquí, tenemos todo el equipo. ¿Vale? Porque como bien estamos diciendo, es como estratégicamente tenemos que considerar lo que vamos a ir metiendo, habrá un punto en el que nosotros digamos, oye, mira, esta no nos cabe aquí, pero podemos hacer previamente esta. ¿Va bien? Entonces el Product Owner tiene que estar también de acuerdo con ese punto. Por tanto, el Product Owner, el Scrum Master, todo el equipo de desarrollo va a intervenir. ¿Por qué? Porque el Product Owner define el qué y el porqué del trabajo, es decir, cuál es el objetivo del sprint, el sprint goal, lo que queremos encontrar, el valor del negocio, ¿vale? Entonces lo que hace es que asegura que el equipo que entienda qué es lo más importante de construir y el porqué. Y luego ya el equipo de desarrollo obviamente decide el cómo, el cuándo, cómo vamos a hacer la ejecución, qué trabajo se puede asumir y obviamente el Scrum Master pues facilita todo el proceso. Es decir, ayuda a que se defina un sprint goal que sea realista, que sea claro, ¿de acuerdo? Entonces, no es que decida lo que se hace, sino que garantiza que la reunión se cumpla con un cierto compromiso, con un cierto propósito y que todo tenga coherencia, ¿vale? Eso es súper importantísimo al final. Vale, Edgardo, genial, muchas gracias a ti. Perfecto, ahora tenemos Najaliel, pregunta por aquí. A ver, en esas reuniones de corrección, en tu experiencia, ¿te has enfrentado a desacuerdo? ¿El Scrum Master es el facilitador? Sí, siempre el Scrum Master es el facilitador, ¿vale, Najaliel? La pregunta es súper buena porque obviamente los desacuerdos son algo normal, y lo que tenemos que hacer es gestionarlos de manera positiva. Veremos en uno de los temas cómo funciona el equipo de manera adecuada.
Un perfil facilitador tiene que ser un perfil motivador, que tenga empatía, tenemos que trabajar de una manera muy bien autogestionada. Yo creo que esa clase os va a gustar mucho porque hay mucha parte también de la parte psicológica, de la parte importante, ¿de acuerdo? Por tanto, en la práctica, en muchos proyectos de innovación, de transformación digital, por ejemplo, en vuestro caso, pues os vais a enfrentar precisamente a un equipo ágil con desacuerdos, pero no son problemas. En el equipo ágil los desacuerdos no son problemas. Hay opiniones diversas, tiene que haber un compromiso, un pensamiento crítico. Es muy importante encontrar esa diferencia de criterio que pueda haber en muchos momentos y analizarla bien y que no se convierta en un problema. Por ejemplo, podemos tener, entre comillas, ciertos conflictos o discusiones entre el product owner y el equipo. Por ejemplo, sobre el esfuerzo que es necesario o el alcance que tiene una historia. Sí, ¿verdad, Ana Jaliel? Es súper importantísimo. Porque además, imaginaos, por ejemplo, llega el equipo de trabajo, ¿no? Y dice, entendemos que esto puede durar tanto. Y el product owner, pues a lo mejor puede tener otro criterio, porque pensaba que no era necesario tanto o qué tal, pero ahí pues podemos tener esa parte, ¿no? Podemos también discutir en las prioridades, porque el equipo técnico, por ejemplo, considera que es más urgente una tarea que lo que ha dicho el product owner en un momento dado, que a lo mejor tiene las cosas muy claras, pero realmente a nivel técnico, pues el equipo le puede... Entonces ahí tenemos otra posible discusión. O incluso, por ejemplo, expectativas que podemos tener de tiempo, de capacidad del equipo. Es decir, imaginaos que el product owner, por ejemplo, quiere incluir más trabajo que el equipo pueda completar. Entonces ahí debe actuar el Scrum Master como facilitador y el rol precisamente del Scrum Master es ser un facilitador neutral. No es como jefe ni un árbitro, sino es un coaching, es un facilitador neutral, ayuda al equipo a resolver el desacuerdo, garantiza que se escuche a todo el mundo, tanto el product owner como los miembros del equipo, porque puede haber desavenencias también entre los propios miembros del equipo. Es decir, que es muy importante ver y enfocar la conversación hacia él. ¿Qué aporta más valor en este momento dentro del sprint? Y entonces a partir de ahí entender el consenso al que se debe llegar, ¿vale? Entonces al final es muy importante tener ideas transparentes, colaboración, confianza, empatía, motivación, acuerdos. Para poder seguir avanzando, etcétera, ¿de acuerdo? Es muy, 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 muy importante ese papel, ¿vale? Estupendo, Ana Jaliel. Un placer. Genial, chicos. Pues entonces, vamos entonces, después de ver esto, al punto importante de la relación entre puntos de historia y horas estimadas. Es decir, nosotros ya habíamos estimado el backlog, recordáis, ¿no? Y lo teníamos en puntos de historia. Por tanto, para pasarlos a horas, nosotros lo que hacemos es que cogemos una historia de usuario básica que dure un punto y ahí se hace una equivalencia. Eso ya lo vimos un poco el otro día, os comenté. Por ejemplo, la historia de visualización básica del portfolio dura un punto, ¿vale? Esta historia dura un punto. Es, digamos, la historia más básica. Y a partir de ahí le decimos cuántas horas creemos que la visualización básica del portfolio va a durar. Entonces ahí decimos, pues mira. Como tenemos que diseñar el interfaz, cargar los datos y testear lo básico, esas son las tareas que hay dentro de esta historia. Básicamente, calculamos que el diseño se haría en 1 hora y media y la carga de datos se haría en 2 horas y el testeo en otra, perdón, el diseño de interfaz gráfica se haría en 2 horas, perdón, la carga de datos se haría en un valor de 2 horas y media y el testeo en 2 horas. Por tanto, tendríamos 6,5 horas, ¿vale? Y esto es lo que valdría un punto. Esto es muy interesante porque es el punto en el que nosotros empezamos a tomar de referencia una historia de usuario básica y le empezamos ya a equivaler a horas. Por tanto, con esas 6,5 horas por punto, ¿qué tenemos? Oye, pues como tenemos 600 puntos, nos basta simplemente con multiplicar 600 por 6,5 y tendremos 3.900 horas. El backlog total nuestro pesa 600 puntos y en hora equivale a 3.900 horas de trabajo. Recordáis que dijimos que teníamos un equipo de 4 personas y que iban a trabajar 20 horas por semana durante 52 semanas. 4 por 20, 80 por 52 semanas, 4.160. Por tanto, hemos hecho una buena estimación, ¿vale?
Si tuviéramos mucha diferencia en este punto, es donde tendríamos que ir analizando un poco en respecto a los puntos de historia, si vamos a tener que reducir algunas de las tareas, etcétera, etcétera. Pero aquí parece que hemos hecho una buena estimación. En principio nos debe quedar más o menos así, porque nosotros también hemos estado haciendo las estimaciones y el planteamiento del roadmap y del release en base a la capacidad que tenemos del equipo, recordad. Entonces ahí ya conocemos la capacidad del equipo. Por eso los números nos tienen más o menos que cuadrar, ¿vale? Entonces, ¿qué entra en el sprint? Esto es súper importante. El Product Owner, ¿vale? Es el que ha decidido, digamos, la prioridad que le hemos dado al backlog. Si bien, como muy buena pregunta ha lanzado una Jalien, y si hay algún tipo de desacuerdo, porque el equipo ha decidido tal, pues ahí se ha ido determinando entre todos. Muy bien. El equipo empieza desde arriba, selecciona las historias que sepa que quepan en la capacidad, 23 puntos, como ya hemos visto anteriormente que teníamos. Recordad que nosotros hemos mostrado ya previamente en lo que os estaba enseñando aquí que las historias de usuario que vamos a coger son las que están marcadas en verde para el primer sprint, que son las que empiezan desde arriba, respetando, como muy bien preguntaba el compañero Ricardo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, fijaos que puede no coincidir con el release plan si ha habido cambios de prioridad o refinamiento. Si por lo que sea, en un momento dado, nosotros hemos necesitado un refinamiento y hemos movido alguna historia, ¿vale? Si nos vamos de nuevo a nuestra, a nuestra tablita, como imaginaos que hemos dicho, oye, pues no, esta historia la tenemos que mover. La machacamos de aquí y nos la llevamos aquí, porque realmente no es tan importante. Es de tipo cool. Vale, pues la ponemos aquí, en la Estadio 13. Entonces, ahí ya va a haber algún tipo de cambio, ¿vale? Pero eso se hace en el refinamiento y se haría ya para el siguiente sprint, es el que se vería afectado. Por tanto, como no es el caso, nosotros respetamos las historias de usuario que tenemos bien analizadas dentro de nuestra pila, ¿vale? Por tanto, se eligen estas historias en el primer sprint, como hemos dicho, comprar, vender criptomonedas, recomendación automática, simulación para educación y gestión de cuenta personal, que serían nuestros 23 puntos de historia en total, ¿de acuerdo? Vamos a dividirla en tareas técnicas. Fijaos, cada una de estas historias de usuario, nosotros las podemos dividir en tareas técnicas y esas tareas técnicas ya pues empezarán a valer en horas, ¿vale? Asignadas a los miembros correspondientes. El equipo toma cada historia y la descompone en tareas pequeñas, normalmente que ocupen menos de un día de trabajo, menos o igual a un día de trabajo, y el product owner ya no tiene el por qué intervenir aquí. Esto ya lo hace el equipo técnico, porque el product owner ya no tiene ya ese conocimiento de técnico de cuánto vamos a dividir las historias de usuario en qué tareas, ¿vale? Cada tarea se va a asignar a un responsable o incluso se deja abierta, ¿vale? Según la autonomía. Las tareas se estiman ya en horas, no en puntos. Entonces, básicamente, llegados a este punto, fijaos que nosotros tenemos, por ejemplo, una tarea que puede ser la simulación para la educación. 8 puntos. Recordad que 8 puntos por 6,5 pues viene a ser 50 horas, ¿vale? Entonces, estos 8 puntos, que son 50 horas, obviamente es mucha carga de trabajo. Tenemos que dividirla en tareas técnicas. Estas tareas técnicas van a ser las que se muestran aquí. La simulación para la educación, ese módulo, lo vamos a poner en diseñar el flujo de simulación, 10 horas. Desarrollar la lógica de simulación, 12 horas. Integrar componentes visuales, 10 horas. Diseñar panel de resultados, 8 horas. Y pruebas de simulación, 10 horas, fijaos, 10, 12, 22, 32, 40, 50, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos una historia de usuario dividida en tareas técnicas que nos queda perfecto dividida en esas tareas técnicas y que esas tareas técnicas ya las tenemos en horas. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Ok, chicos? ¿Sí? Dice Ricardo. En el release plan no se definen cuántas historias se harán en cada sprint. ¿Cuántas historias se harán en cada... sí, en el release plan, sí, lo que nosotros tenemos en el release plan realmente es, digamos, las historias que van a entrar, pero ten en cuenta que no es que se definan exactamente cuántas historias, sino que se estima a alto nivel qué funcionalidades o entregables
se esperan en cada iteración, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo que tenemos es que tener una planificación estratégica a medio plazo. Por tanto, la función del release plan al final es dar una visión general del producto y lo que definimos al final no es el número exacto de historias que va a haber por sprint, siempre va a ser tal, o la capacidad, sino que va a depender un poco de ese punto. Pero ya os recordaba ahí, y lo habéis visto, que llegados a este punto, nosotros en efectivamente, en los puntos de historia, ¿vale? Aquí, los puntos de historia. Claro, nuestros puntos de historia están relacionados con las historias de usuario que nosotros podemos determinar, pero puede haber ese refinamiento que os decía anteriormente, ¿vale? Puede haber efectivamente las Aliel en el Sprint Planning es donde ya se realiza a detalle con las actividades, ¿de acuerdo? Ahí es el punto en el que ya se dan, digamos, ese detalle. Es decir, la división, como dices aquí, en tareas técnicas se realizan en el Sprint Planning, efectivamente, ¿vale? Es decir, nosotros en el Sprint Planning es donde tenemos que meter dos partes principales. El qué haremos, el qué, ¿vale? Que ahí el Product Owner puede entrar muy en juego, y el cómo lo hacemos, que el equipo de desarrollo vaya a descomponer las tareas técnicas. Es decir, tenemos que diseñar el interfaz, tenemos que configurar bases de datos, tenemos que implementar una API, tenemos que hacer tal, ¿vale? ¿Ok, chicos? ¿Vale? Profe, Sí, Javi, tengo una pregunta. claro, Si de pronto nosotros tenemos, ejemplo, nosotros definimos que hay que hacer entregables cada 2 semanas, ¿listo? sí. Entonces, definimos ya unos puntos de usuario, etcétera. Cuando estamos en este punto donde decidimos que estos primeros que tienes ahí seleccionados son los que se van a entregar en el siguiente sprint, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos damos cuenta que al hacer esta discriminación de tareas detalladas, nos damos cuenta que de pronto no nos da, o sea, no nos da el tiempo para hacer estos entregables en 2 semanas porque sabemos que de pronto el desarrollo, yo qué sé, se nos va a tomar más horas? Sí, sí, no sé si me hago entender. O sea, que de pronto dentro de esa planificación nos dimos cuenta que de pronto, no sé, voy a poner un ejemplo, un desarrollador se nos enfermó, entonces queda solo uno y entonces contamos con ese y entonces no nos va a dar el tiempo. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, pero puede ser otros temas. Muy bien, sí, sí, muy buena pregunta, Lina. De hecho, es muy importante entender que, como hemos visto en clase, cuando nosotros trabajamos en Ágil, los sprints tienen una duración fija, que es lo que nosotros denominamos el time box. Entonces, esta duración nosotros no la vamos a cambiar, si bien dentro de esta planificación ya hemos entrado nosotros en juego, porque entiendo que la pregunta es, hemos hecho eso entregable, empezamos a entrar en juego y por lo que sea se parece que se va a alargar. Pero el sprint no se va a alargar. A nosotros el sprint no se nos puede alargar. Si nosotros hemos definido que un sprint va a durar 2 semanas, nuestro sprint tiene que tener esas 2 semanas. Nunca se alarga, ¿de acuerdo? Aunque algo no esté listo. ¿Por qué? Porque la frecuencia fija de entregas que nosotros tenemos en esas 2 semanas, se haga lo que se haga, es lo que nos da una previsibilidad, es lo que nos permite también tener un feedback constante con el usuario, con el cliente, y que no se nos retrasen las cosas, es lo que hace que haya una mejora continua, ¿de acuerdo? Entonces el sprint no se mueve. Lo que hacemos es ajustar el contenido. ¿Qué pasa si una historia o un entregable no llega a tiempo, no llega a completarse? Entonces nosotros tenemos varias opciones. Creo que el otro día también hablamos un poco de algo parecido, ¿no? Depende del impacto se nos cuadre, ¿vale? Si, por ejemplo, la historia está casi terminada, el equipo puede decidir finalizarla dentro del sprint con un esfuerzo adicional mínimo, porque normalmente, y esto lo veremos también, hay lo que se llama un pequeño buffer, que dejamos pequeños espacios de tiempo que nosotros podemos aprovechar para esto, y así no afecta a otras tareas críticas. Entonces, oye, faltan unas pruebas finales, una parte pequeña de documentación, vale, entra, vale, ok, opción uno. Opción 2, pues aquí en este caso imaginaos que no se termina la historia no se considera hecha, no se presenta dentro de la revisión del sprint porque no ha dado lugar, porque incluso con este pequeño buffer que pudiéramos hacer tal, no da tiempo, por tanto se devuelve al product backlog. Esa historia se devuelve al product backlog. El product owner va a decidir si se reprograma para el siguiente sprint, y es por eso que si nosotros tenemos release
planteados, puede haber algún cambio, porque si se nos ocurre esto, nos vamos a tener un refinamiento, se va a tener que reprogramar para el siguiente sprint. Si se reprograma para el siguiente sprint, hay que sacar una de las que había programada o que se pretendía programar en el siguiente sprint a lo otro. Por eso hacemos una adaptación, una planificación adaptativa y flexible, para que no esté ya todo programado, porque estas cosas suelen pasar, pueden pasar. Por tanto, decidirá si se reprograma para el siguiente sprint o si se reevalúa. La reevaluación es muy importante también, muy interesante. Esta reevaluación lo que quiere decir es que, oye, pues mira, esta historia de usuario quizás la podemos partir en dos, la podemos dividir y la podemos ajustar. De manera que entonces hace que no pese tanto, que entre aquí en el siguiente sprint una parte, que entre en el otro sprint esta y no tengamos el mismo problema luego. Eso puede ocurrir también, porque quizás no hayamos estimado bien o quizás no hayamos dividido bien en tareas técnicas. Por tanto, es muy importante y la transparencia que hay dentro de la agilidad se mantiene precisamente con el decir, oye, que es que esto no ha entrado. No lo vamos a ocultar, ¿vale? No lo vamos a ocultar, al contrario. ¿Y qué pasa entonces? Esta opción 2 lleva dos puntos realmente. La reprogramación que se puede tener y que el hecho de que si la historia de usuario es realmente grande, entonces lo que tenemos que hacer en la retrospectiva es refinar mucho mejor, volver a estimar, dividir en historias más pequeñas, etcétera. Pero lo que seguro, seguro, seguro no se hace, ¿vale? Es el hecho de extender el sprint, nunca, ¿vale? Si entra ese trocito de portal, perfecto, si no, no se extiende. No se marca como hecha una historia incompleta, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? El definition of done. Y no se esconden los retrasos. Súper, súper importantísimo, ¿vale? Para que no tengamos cuellos de botella, para que no tengamos fracasos. Por tanto, esto es muy importante. ¿Vale, Lina? Buenísimo, Javier, muchas gracias. Estupendo, genial. Gracias a vosotras, a ti. Perfecto. Bueno, pues entonces estamos en este punto en el que hemos hecho nuestra división de tareas técnicas, ¿vale? Y hay que validar la viabilidad del sprint, ¿vale? Nosotros estamos en la planificación, luego ya la semana que viene vamos a entrar ya en detalle de empezar a ejecutar. Previamente, revisamos que la suma de horas y tareas sea asumible dentro del equipo, ¿de acuerdo? Que esto lo tenemos. El equipo ajusta si se ve que alguna historia no cabe o necesita dividirse para que no nos pase ningún problema. Pese a eso, puede que ocurra alguna cuestión, ¿vale? Que esto no nos libramos de tal, pero es muy importantísimo el hacer este análisis para ver la viabilidad que tenemos, ¿vale? Definimos el sprint goal a partir de las historias elegidas. Por ejemplo, imaginaos, en Finance, el objetivo del sprint primero que tenemos, este primer sprint que tenemos aquí con estas historias, ¿cuál es nuestro primer objetivo? ¿Vale? Que sería este. Se eligen estas historias del primer sprint, ahí tal. Bueno, pues proporcionar la funcionalidad base para nuevos usuarios, incluyendo compra, simulación y gestión de cuenta. Por tanto, queremos incluir la compra, la simulación, la gestión de cuenta. Ese es nuestro objetivo básico. Y con esas historias de usuarios, si las conseguimos desarrollar perfectamente en nuestro primer sprint, pues hemos conseguido nuestro objetivo del sprint, que es el sprint goal, ¿vale? Objetivo del sprint goal en inglés, ¿vale? Perfectamente. Por tanto, eso es lo que buscamos, ¿ok? Vale, el Cardo dice, ¿existe metodología o se define con el equipo la duración del sprint planning? Vale, buena pregunta, Edgardo. Bien. A ver, realmente hay una parte que está definido formalmente dentro de Scrum, ¿no? Y otra que también se puede adaptar un poquito en base al contexto, ¿no? Y en el equipo. La guía de Scrum lo que dice es que la duración máxima del sprint planning es de 8 horas para un sprint de un mes. Entonces, si nosotros tenemos un sprint que va a durar 2 semanas, la mitad, la duración máxima de ese sprint planning va a ser 4 horas, ¿vale? Porque 8 horas para un mes, 4 horas para 2 semanas, ¿vale? Y luego ya podemos nosotros ajustar un poquito, es decir, el sprint dura esas 2 semanas, hemos dicho 4 horas como máximo, es decir, que quizás podemos tener 3 horas.
¿vale? Entonces podemos incluso tener 2 horas, 2 horas y media, suficiente, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos adaptando un poquito. Y esa metodología de trabajo es la que nos va a permitir también el chequear. Durante esas 2, 3 horas es que vamos a trabajar con esa planificación, es que vamos a dividir las tareas técnicas, la historia en tareas técnicas, es que vamos a asignar las horas, es que vamos a contemplar en base al equipo quién va a hacer cada cosa, ¿vale? La madurez del equipo, la complejidad del producto que vamos a desarrollar, el tamaño del equipo, la capacidad que tenemos, todas esas cuestiones pues al final también van a estar ahí dentro, ¿de acuerdo? Pero obviamente el Scrum Master también tiene un punto muy importante de facilitador, de, oye, pues chicos, hemos visto que aquí hemos tardado un poquito más en la siguiente reunión, habíamos determinado que podíamos tardar 2 horas y media, pero como podemos llegar hasta 4, vamos a poner una de 3 horas, ¿vale? Porque realmente nos hemos quedado un poquito cortos en la anterior, para que no nos pase esto, tal, ¿vale? Y luego dice Ricardo, estupendo, Edgardo, gracias. Dice Ricardo, una historia reprogramada ya no valdrá los mismos puntos de historia en el siguiente sprint. Buena pregunta, Ricardo, muy buena pregunta. A ver. Fijaos, esto va a depender de la situación. Fijaos que si yo reprogramo y he podido dividir, entonces ya tendré que cambiar algo. Pero en la mayoría de los casos la historia mantiene la misma estimación, porque el hecho de que nosotros hayamos tenido que reprogramar es porque a lo mejor hemos tenido una tecnología que no teníamos ya a tono, por lo que sea nos puede fallar, ¿vale? Ricardo, tú mismo preguntabas antes. Para prever todas esas cosas, lo hacemos ahí, pero puede ocurrir. Entonces nosotros no tenemos por qué cambiar la estimación, salvo que haya modificado el alcance, la complejidad, esa tecnología realmente pensábamos que era de una manera o la herramienta, no sé, se nos está complicando un poco. Entonces, si la historia se reprograma y no hay cambios de alcance, lo más habitual es entender que faltó tiempo, que hubo dependencias externas, que hubo problemas con tecnología y por tanto nosotros la funcionalidad sigue siendo la misma, los criterios de aceptación siguen siendo los mismos, por tanto nosotros vamos a mantener la historia igual, ¿vale? Pero si la historia se ha cambiado, hay mayor alcance, mayor complejidad, hemos tenido que dividir la historia en dos, ahí ya sí podemos empezar a jugar con una diferencia de la estimación, ¿vale? Estupendo, Ricardo. Mil gracias. Pues perfecto, chicos. Pues ya para finalizar, fijaos que lo que nos quedaría en nuestro Sprint 1, y esta tablita me gusta mucho que la veáis porque al igual que hemos comentado aquí que, oye, esta simulación para educación la dividiríamos en estas tareas técnicas, aquí es lo que hacemos. Fijaos que lo que hemos dicho es que vamos a tener historia de usuario, comprar, vender criptomonedas, recomendación automática, simulación para educación y gestión de cuenta personal, ¿vale? Que son las que tenemos aquí, comprar, vender, recomendación automática, simulación para educación, gestión de cuenta personal. Habíamos visto el ejemplo de simulación para educación que lo hemos dividido en diseñar flujo, desarrollar, tal, tal, tal. Pues aquí lo que hacemos es precisamente que tenemos una tablita ya con todas las tareas identificadas. Comprar o vender criptomoneda. Oye, tenemos que hacer una tarea para diseñar interfaz, otra para el backend de transacciones, otra para pruebas, otra para integrar la API. ¿Quién es el responsable? El diseñador de UX, el desarrollador backend, el QA tester, el ingeniero de datos, ¿vale? Entonces, aquí ya están en horas, fijaos, ¿eh? 8 horas, 10 horas, 6 horas, 8 horas. Porque recordad que nosotros teníamos, por ejemplo, comprar y vender criptomonedas que ocupaba 5 puntos. 5 puntos, recordad que teníamos que cada punto de historia vale 6,5 horas. Por tanto, 5 puntos por 6,5 nos dan 32,5 horas. Nuestro ajuste es de 32 horas. 8 y 10, 18. 18 y 6, 24. 24 y 8, 32. Por tanto, estas que tenemos aquí serían las tareas técnicas que están dentro de comprar, vender criptomonedas basadas en las horas y en los responsables a los que están asignadas las tareas. Lo mismo con recomendación automática, que recordad que teníamos 8 puntos, 52 horas, ¿vale? Nos han salido pues unas 51 horas, ¿vale? Que serían 8, 14, 12, 6 y 6, ¿vale? La suma que tenemos aquí. 8 y 14, 22, 22 y 12, 34, 60, 22, sí. Estas serían, sí, 22, 22 y 12 las 34, aquí tenemos realmente un poquito menos, sí.
¿vale? Y en la simulación para educación realmente tendremos los 8 puntos de 52 horas por lo mismo. Tenemos la simulación para educación, que era la que teníamos anteriormente aquí, diseñar flujo de simulación, integrar componentes, prueba de simulación, todas las pautas, 50 horas, ¿vale? Las 10 y 12, 22, 32, 40, 50 horas. Y la gestión de cuentas, lo mismo con 13 horas, porque teníamos que eran 2 puntos, 13 horas, por tanto, 6 y 7, que son 13 horas. Total de acumulado, 146 horas, que en base a la capacidad del equipo de 4 personas, 20 horas a la semana, teníamos 160 horas. Mira, importantísimo, aquí quería llegar también. La pregunta de Lina era muy buena, porque Lina decía, ¿qué pasa entonces no, si se nos queda algo descordado? Y habíamos hablado, fijaos que os he dicho antes que había como un pequeño buffer. ¿Cuál es el buffer aquí? Oye, pues tenemos 14 horas. Fijaos que si las 160 horas que tenemos de capacidad, nosotros le restamos 146 horas, que es el total acumulado de lo que hemos dicho que vamos a tardar, ¿vale? Total a tardar. Esto nos da que realmente tenemos una capacidad de 14 horas para poder precisamente jugar con ese pequeño buffer en caso de que haya alguna que se nos esté escapando algo o necesitemos un poquito más, ¿vale? ¿Ok? ¿Ok? ¿Os cuadra esto? ¿Sí? Pues listo, ya como resumen de la planificación de la iteración para entender bien lo que hemos visto hoy, que es una sesión interesante, es que se toman los requisitos que se incluyen después del refinamiento, muy bien. Cada requisito se descompone en todas las tareas que sea necesario. El equipo decide cuántas horas de trabajo va a conllevar y quién se encarga de ellas. Margen de maniobra, efectivamente, Lina, eso es, ¿vale? Ese es el pequeño buffer que tenemos ahí. Y las tareas podrían disponerse en un panel físico visible para todos, que sería lo que hemos visto anteriormente. Aquí nosotros empezaríamos a jugar con nuestras tareas en nuestro panel físico, ¿de acuerdo? Físico, digital, en Trello. Aquí os he puesto diferentes ejemplos. Y aquí ya os he subido las slides. Tenéis un pequeño enlace donde hay templates de Trello, ¿vale? Una plantilla de Trello para el Scrum Board y aquí, pues, también otras plantillas que vosotros podéis utilizar, por ejemplo, para vuestras actividades y posterior trabajo. ¿De acuerdo? Así que sin más, agradeceros enormemente. Una vez más, porfa, comentadme si hay alguna duda, si todo está ok. Decidme cualquier cosita para que a mí me quede tranquilo de que lo habéis captado todo. Os dejo, como siempre, por aquí para que me podáis comentar un poquito en la línea de lo que habéis captado, la numeración, para que yo pues me quede tranquilo y que sepa que lo tenéis todo sobre marcha. Muy bien, Najaliel, estupendo, Lina, muy bien, gracias, Edgardo, Brian, perfecto, Jesús. Vale, estupendo, Wilmer, buenas tardes. Mil gracias a todas y a todos. ¿Vale? Como siempre, Brian, Edgardo, Jefferson, Jesús, Lina, Will Javier, Najaliel, Ricardo, Wilmer, Ginette, pues a todos, la verdad que muchísimas gracias por estar aquí. A los que veáis posteriormente la sesión, cualquier duda, un placer que me la podáis ir preguntando, tanto en foros como en las siguientes clases, ¿vale? Y Luis Javier, luego miro el tema ese, pero quédate tranquilo que tendrán la misma calificación que los compañeros al ser la actividad en grupo correspondiente, ¿vale? Pues nada, un abrazo a todos y a todas, chao, gracias.